Para todos los amigos comunicadores y comunicadoras, estamos acompañados de Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y secretario especial del Sínodo para la Amazonía. Bienvenido, Monseñor David. Hola Mónica, pues buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes los que se preocupan por dar publicidad y por comentar sobre lo que va pasando con este evento tan importante de la Iglesia Católica como es el Sínodo para la Amazonía. Un saludo a todos y muchas gracias. Monseñor David, a partir del documento Instrumentum Laboris, ¿qué hacer como Iglesia con los pueblos indígenas? ¿Cómo respetar su cosmovisión, su propia religión? En el sentido de que muchas veces tenemos que considerar el no convencer que entren a la Iglesia Católica, sino más bien procurar un diálogo entre las religiones. Bien, pues a partir del documento del Instrumentum Laboris que se ha hecho, la Iglesia con los pueblos indígenas, su tratamiento es el de seguir acompañando, ¿no? No es novedoso el acompañamiento que ya desde muchos años atrás la Iglesia viene haciendo con muchas comunidades nativas. Un acompañamiento que será variado, ¿no? Dependiendo también de quiénes sean los interlocutores. A veces cuando hablamos de los pueblos indígenas, pues generalizamos, ¿no? Y metemos a todos los grupos, a todas las etnias, a todas las comunidades en un único pensamiento, y tampoco es así, ¿no? Si bien es cierto que hay unos elementos comunes de los pueblos originarios amazónicos, pero bueno, luego cada pueblo tiene su propia idiosincrasia y cada pueblo tiene su propia cosmovisión y tiene su propia manera de relacionarse con los otros, también de relacionarse con la Iglesia, ¿verdad? No todos han tenido las mismas experiencias, no todos han pasado por los mismos procesos. Lo que sí que está claro es que hay dos puntos importantes sobre la relación de la Iglesia Católica con los pueblos originarios de la Amazonía. Yo hablaría de dos cosas: inculturación y diálogo intercultural, ¿verdad? O diálogo interreligioso. Inculturación en el sentido que la Iglesia tiene un mensaje que ofrecer, ¿verdad? Y ese mensaje es Cristo, y que es esperanza para nosotros y que es riqueza. El Evangelio es un mensaje que no anula las identidades indígenas, ni las identidades amazónicas de ninguna cultura en el mundo, sino más bien que las potencia, que las dinamiza y les hace como sacar lo más genuino de sí mismas, ¿no? Así lo entendemos. El Evangelio no trata de anular ninguna expresión cultural, porque el Evangelio no es propio de ninguna cultura específica, sino que el Evangelio rescata lo más genuino de todos nosotros, lo potencia, lo anima y lo pone en diálogo con el resto de la humanidad. La Iglesia, en esta oferta de esta buena noticia que es Cristo, se presenta ante los pueblos amazónicos desde la inculturación. Así tiene que hacerse, ¿no? Es el principio de la encarnación. Dios que se hace realidad en la historia humana entre nosotros. Entonces la Iglesia, con el mensaje de Cristo, se hace presente en una cultura determinada, y para poder transmitir ese mensaje, esa buena noticia de Jesús, lo tiene que hacer en unos códigos que sean comprensibles por la cultura que lo recibe, ¿verdad? Porque si no, se va a producir una distorsión, y si no, va a ser imposible que esa semilla, que es la buena noticia, pueda caer en esa tierra buena, ¿no? El mensaje se tiene que dar de una manera inculturada. Y ahí está el esfuerzo de tantos misioneros y misioneras que se presentan ante las diferentes culturas y que intentan aprender, conocer los valores de las otras culturas, y de alguna manera se enriquecen ellos a sí mismos, ¿verdad? Es el misionero que se incultura para ofrecer un mensaje esperanzador según los códigos de la cultura receptora. Pero eso en realidad no es la inculturación. La inculturación tiene que ir un paso más allá, porque el sujeto, el protagonista de la inculturación, no es tanto el misionero que lleva la buena noticia como el pueblo indígena, en este caso, que la recibe.
Entonces, cuando el pueblo indígena recibe el Evangelio, como que lo pasa por su tamiz cultural, como que lo tiene que reinterpretar y tiene que ver cómo se acomoda dentro de su cultura, ¿no? Y habrá elementos que, que le resultarán chocantes y de alguna manera, como el misionero que lleva una buena noticia también, pues es imposible que se despoje del todo de su cultura, la nueva cultura que lo recibe como que tiene que tamizar esa buena noticia para asumirla y para que de alguna manera la pueda acoger como algo propio, como algo enriquecedor. Entonces hay un primer momento de esta segunda fase de la enculturación donde el propio pueblo que recibe el mensaje evangélico como que pasa por el propio tamiz cultural ese mensaje que ha recibido. Y luego hay un tercer momento, que es quizá el más importante, el más rico, y es el que propiamente donde se produce la enculturación, que es cuando los pueblo amazónico, indígena amazónico, se empodera, se hace dueño de ese mensaje que ha recibido, que lo ha pasado por el cernir de la propia cultura, y ahora empieza a mirar su cultura a la luz de esa buena noticia, de ese mensaje del Evangelio, ¿no? No para anular la propia cultura, como digo, sino también para enriquecerla, para cuestionarla también en algunas cosas, para dinamizarla, para potenciarla en lo más genuino que ella tiene, ¿no? Este es el elemento más importante, cuando el propio indígena amazónico, adueñado ya de una fe, de un mensaje, de una buena noticia, empieza a pasar su propia cultura por el tamiz de esa noticia, de esa novedad recibida. Bueno, hay pueblos que en su relación con la Iglesia han acogido la fe en Jesucristo, lo han acogido como buena noticia y por lo tanto la relación de la Iglesia con estas comunidades es un diálogo inculturado, ¿verdad? Ahora bien, también habrá otros pueblos, habrá otras realidades donde habrá indígenas particulares o pueblos que no acepten el mensaje de Cristo como algo que les dinamiza o que potencia sus culturas o que les hace fortalecerse. Y que no acogerán con el mensaje de Cristo con la apertura que otros lo acogen. Entonces, ahí la Iglesia tendrá que tener un lenguaje interreligioso, intercultural, aceptar los valores del otro, aceptar la diferencia y encontrar aquellos puntos comunes de diálogo y de trabajar por un mundo mejor, ¿verdad? Cada uno desde su cosmovisión, desde su forma de entender a Dios y de entender la vida. Son dos puntos, pero de ninguna manera el sínodo supondría una claudicación de la labor misionera de la Iglesia en la Amazonía ni en los pueblos indígenas, puesto que los mismos pueblos indígenas algunos nos reclamarían, ¿no? Y dirían, ¿y por qué nosotros no tenemos derecho a también empoderarnos en la Iglesia y a sentirnos sujetos de la evangelización, incluso nosotros mismos poder evangelizar a otros, ¿no? Porque nos tenemos que tener que sentir excluidos de esa buena noticia que es Jesús, ¿no? Yo creo que los propios pueblos lo reclamarían, así me consta de algunas realidades. El Papa Francisco, desde la Laudato Si, con pasión y con fuerza, está interesado en pensar en alternativas a la economía consumista, a esta economía que ve las tierras de la Amazonía solamente como lugares para extraer las riquezas. ¿Qué elementos nuevos hay desde los pueblos indígenas para un nuevo tipo de economía? Sí, ciertamente el Papa Francisco desde la Laudato Si, con fuerza y con pasión, nos habla de pensar de alternativas para este mundo, ¿no? Los pueblos indígenas son una alternativa para nuestra sociedad occidental, ¿no? Hay un Pepe Álvarez, es un biólogo, es nacido en España, pero es un peruano y ya está hecho aquí en el Perú, y él que ha convivido con los pueblos indígenas amazónicos, él nos decía un día que los pueblos indígenas
no acumulan, lo único que acumulan en esta vida son relaciones humanas. Y esto quienes hemos vivido con las comunidades nativas lo afirmamos todos. Son los especialistas de las alianzas, de establecer relaciones humanas y no son avaros, no tienen la avaricia que hace que quien no les entiende, quien hace una visita rápida, los tilda como ociosos o como conformistas o como que no les importa nada y que se lo toman todo así como a la broma o al chiste en el trabajo. Y no es así, es que tienen otro tipo de relaciones y ellos lo que necesitan es acumular relaciones humanas y no necesitan acumular bienes porque la naturaleza se los da. Tienen otro esquema de vida y que tienen, es una oportunidad que tenemos de escuchar. Y un indígena cuando quiere acumular es para repartir, para compartir con otros. Y esto es un mensaje muy fuerte que nuestro mundo no escucha, nuestro mundo occidental, este mundo globalizado con sus leyes del mercado, donde cada vez hay más excluidos del sistema, donde cada vez las riquezas se concentran en menos manos, mayores riquezas en menos manos, pues hay que escuchar a estos pueblos y decir, bueno, a ver, realmente nuestro sistema de vida realmente nos está ayudando a ser más humanos, realmente esta vida que nos hemos inventado, la sociedad occidental, por llamarlo de alguna manera, es lo que nos hace más felices. O porque no miramos también a estas otras sociedades, ¿no?, que no han pasado por las mismas rutas que nosotros y que nos están brindando la oportunidad de soñar un mundo diferente, porque ellos realmente hacen la vida viable de otra manera, donde no se pretende acumular tanto, donde las relaciones humanas imperan frente a otro tipo de intereses, donde se disfruta más de la vida, donde no hay tanta presión sobre la persona, sobre la familia, sobre ese falso triunfalismo que nos hace desenfocarnos, ¿no? Y nos hace poner el centro de nuestra vida en lo que realmente pues no nos hace felices, ¿no? Cada vez está más demostrado que la felicidad no está en aquellos que más tienen o que más acumulan, sino precisamente en estas sociedades que son las que más disfrutan de la vida. ¿Qué hacer hoy desde cada parroquia con el Instrumentum Laboris? ¿Cómo hacer llegar ideas y propuestas a los miembros del sínodo? Bueno, el Instrumentum Laboris es de alguna manera una respuesta a lo que han expresado los pueblos amazónicos, las iglesias amazónicas y quienes han participado en este trabajo presinodal. Vamos a hacer un poquito de repaso. Ya el año pasado, en el mes de abril, por mayo o junio del año pasado, se sacó un primer documento presinodal con unas preguntas que se han lanzado especialmente a las iglesias amazónicas, también a otros ámbitos de la Amazonía, también a otras iglesias no amazónicas. Se nos ha lanzado un cuestionario que se ha devuelto, ¿no? Se ha respondido a las comunidades y se ha enviado a Roma y de ahí un grupo de expertos han preparado esta síntesis que es el Instrumentum Laboris. De alguna manera, el Instrumentum Laboris viene a ser el grito de la tierra y de los pobres, que el Papa Francisco nos decía en la Laudato Si, ¿no? Es un grito de una iglesia amazónica que quiere reorganizarse, quiere reinventarse para responder mejor al envío que nos hace Cristo, ¿no? Para responder mejor a la vocación de ser discípulos y misioneros, ¿verdad? Y es el grito de una tierra amazónica y de unos pueblos, pues ante este sistema mundial que tiende a explotar los recursos de la Amazonía de una manera tan exagerada que pone en peligro no solo la vida de la Amazonía, no solo la vida de sus pueblos, sino la de todo el planeta. Entonces,
El instrumentum laboris es este grito de la tierra y de los pobres que se nos devuelve hoy. Se nos devuelve a toda la Iglesia Universal, y cada parroquia, cada colegio, cada grupo apostólico, cada persona preocupada por la vida, por la sociedad, por la paz en el mundo, y que quiera escuchar este grito de la tierra, el grito de los pobres, puede encontrar en este instrumentum laboris estos insumos, ¿no? Que le haga un llamado a la conciencia. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium ya nos animaba a toda la Iglesia a una conversión estructural, desde todas las estructuras, ya de cada grupo, en nuestra forma de llevar la pastoral, en nuestra forma de atender, en nuestra forma de vivir la fe, es necesario una conversión. Este instrumentum laboris nos da los insumos como para tocarnos más a la conciencia y tomar conciencia de que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, que tenemos que preocuparnos de tantos excluidos, que tenemos que preocuparnos de nuestro planeta. Creo que el instrumentum laboris va a ser un buen insumo para reflexión en nuestras parroquias. Monseñor, en otra pregunta, ¿qué características deberían tener los ancianos casados de los pueblos indígenas para poder aspirar a la ordenación? Bueno, el tema de los viri probati, ¿verdad? Los varones probados. Es un asunto importante en este sínodo, pero no es el asunto central, ¿ya? En la Amazonía ya, en Aparecida, la Iglesia había tomado conciencia, la Iglesia latinoamericana, de las dificultades que teníamos en la Amazonía. Estamos hablando de extensiones muy amplias, muy alejadas de los núcleos, y donde es muy caro llegar hasta los lugares, y ante la escasez de suficientes misioneros y misioneras, la dificultad que tiene la Iglesia para dinamizar sus comunidades. Entonces constatamos que tal y como se ejercen hoy los ministerios en la Iglesia, y a las personas a las que se les elegidas, a las cuales se les imparten estos ministerios, los ministerios ordenados me refiero, bueno, pues esa forma que tenemos de actuar en la Iglesia hace que en muchas comunidades alejadas no puedan disfrutar de la Eucaristía, y en muchos sitios la Eucaristía solo se celebra una vez al año o cada 2 años, ¿no? Entonces, en este llamado del Papa de repensar, de ser audaces, de no tener miedo, de conversar, pues es que muchas iglesias amazónicas, muchas de nuestras comunidades, los pastores, los catequistas, religiosos, religiosas, en nuestro diálogo sinodal, pues consideramos que este es un punto importante para repensar, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir la ministerialidad en la Iglesia, teniendo en cuenta que la Eucaristía es el centro de la vida de la comunidad, es el centro de la vida de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que estas comunidades tan alejadas puedan vivir la Eucaristía? ¿Podemos repensar nuevos caminos? ¿Podemos repensar nuevas formas? Bueno, pues es un poquito lo que en este sínodo se está presentando, y es un tema que, bueno, que las diferentes iglesias lo han presentado como para que los padres sinodales puedan pensarlo, puedan dialogarlo y puedan encontrar una nueva forma de actuar que dé respuesta al anhelo de tantas comunidades para vivir la Eucaristía y los demás sacramentos. De todos modos, este es un tema que tampoco es el tema central del sínodo. Es un tema importante, pero no es el tema central. No nos podríamos centrar todo en eso. Bueno, lo mismo ocurre el tema de la ordenación de la mujer, pues es un asunto que, bueno, pues ha salido en la Iglesia, sobre todo ha salido en cuanto a la ordenación diaconal, ¿verdad? El Papa Francisco ha pedido a un grupo de expertos, de expertas, que estudien este tema del diaconado de la mujer, ¿ya? Y bueno, pues ha estado estudiando, y al final el Papa concluye y dice: bueno, miren, me dan unos resultados en los que yo veo que entre ustedes no se terminan de poner de acuerdo, en el que todavía hay que seguir pensando y que todavía hay que seguir reflexionando sobre estos puntos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues
Evidentemente, el Sínodo para la Panamazonía no va a resolver todos los problemas y las dificultades de la Iglesia Universal. El Papa nos está diciendo que nos centremos en la Amazonía, ¿no? Pero aunque eso es así, no cabe esperar que este Sínodo amazónico responda a todos los temas de discusión dentro de la Iglesia. Sí es cierto que puede ser un hito, ¿no? Y es cierto que el papel de la mujer y la presencia de la mujer en las comunidades y el que la mujer cada vez tenga más acceso a los espacios de decisión, de toma de decisiones en las comunidades, en las mismas iglesias locales, en los vicariatos, en las diócesis. Esto es una realidad que, bueno, que se está imponiendo cada vez más en la iglesia, ¿no? No solo en la iglesia amazónica, también en la iglesia universal. Fíjense que el Papa Francisco, para el dicasterio encargado de la economía, bueno, pues ha sustituido a un cardenal y lo ha sustituido con una laica, un laico y una mujer, ¿no? Entonces, ciertamente, gracias a Dios, hay pasos importantes que se están dando en la Iglesia en cuanto a que la mujer pueda participar activamente y que la Iglesia se pueda enriquecer con la visión femenina que es tan importante y tan complementaria en la humanidad, ¿no? Y ciertamente durante muchos siglos la Iglesia pues ha sido demasiado centrada en la visión masculina, ¿no? Qué bueno bueno, en todas nuestras comunidades, ¿no? Todos somos testigos de la presencia y de la actuación de tantas mujeres y en la historia de la Iglesia, ¿no? Tantas santas, tantas mujeres que son las que han sacado adelante muchos de los procesos importantes en nuestra Iglesia. Monseñor, ¿alguna vez usted afirmó que el llamado Instrumentum Laboris es un documento mártir condenado a morir para dar vida a un documento final? ¿Qué quería decir con esta afirmación? Sí, el Instrumentum Laboris es un documento martirial. Eso no es una frase mía, esa es una frase, yo la dije citándole al cardenal Baldisseri, el secretario del Sínodo, ¿no? Claro, hemos hecho un documento que recoge todos los informes que han mandado de los diferentes rincones de la Amazonía, se ha hecho una síntesis y ahora eso se presenta a los padres sinodales del Sínodo como diciendo estas son las preocupaciones de nuestra Iglesia, este es el grito de la tierra, el grito de los pobres, esto es lo que se les presenta a los padres sinodales para que junto con las experiencias también de los padres sinodales puedan ellos hacer una reflexión. Es como un documento que va a servir para entrar a dialogar y para empezar a tocar los temas pues más importantes, ¿no? que se considera relevantes para la Iglesia en la Panamazonía, para encontrar nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Entonces, en ese sentido, el Instrumentum Laboris en sí mismo está llamado a suscitar una discusión. Es como una semilla que cae en la tierra, tiene que romper, tiene que reventar para que ahí pueda salir una plantita, ¿no? Algo que posteriormente luego pueda dar frutos. En ese sentido, el Instrumentum Laboris es un documento martirial, sí. Nos sirve ahora para una reflexión, para ir calentando motores y para que luego en el sínodo, en base a esos temas, pues pueda surgir una respuesta y que el Espíritu pues pueda soplar en el corazón de toda la Iglesia, ¿verdad? Lo que del sínodo saldrá otras reflexiones que serán las que ofreceremos al Santo Padre para que Él con su magisterio pues nos pueda dar unas orientaciones y un ánimo a todas las iglesias amazónicas y a la Iglesia Universal pues para descubrir la centralidad de la Amazonía, para cuidar nuestra Amazonía, cuidar nuestro planeta y para encontrar nuevos caminos para la Iglesia y para esta ecología integral. Muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio para poder responder a estas preguntas. Son sin duda muy valiosas. Vamos a estar atentos a cada paso que se da hacia el Sínodo Panamazónico y esperemos que este sea el comienzo de nuevas etapas para que las realidades y la cultura de nuestra Panamazonía cada vez sea más visible y audible y que este sínodo panamazónico sea un éxito y que todos los que participen estén en comunión para poder lograr tener propuestas concretas
para los más necesitados. Muchas gracias, Monseñor David. Bien, pues gracias a todos ustedes, gracias por este bonito trabajo que están haciendo de animar el sínodo desde las comunicaciones, gracias por, bueno, pues por ser nuestros voceros también, ¿verdad? Y por informar a toda la Iglesia y a toda la sociedad de este importante acontecimiento que es el sínodo.